Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Paso, el podcast, el espacio que ha creado el Consejo Nacional de Educación para conocer, analizar y profundizar más sobre los temas de educación en Honduras. Hoy nos acompaña el maestro Gabriel Saldívar. Él es artista plástico, docente universitario y jefe del Departamento de Pintura de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es máster en gestión educativa por la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. También es Premio Nacional de Arte 2024 y el único hondureño que ha expuesto en el Museo de El Louvre. Apreciamos muchísimo su presencia en este espacio, reconocemos su talento y sus logros y le agradecemos por estar acá. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por la invitación al Consejo Nacional de Educación y por crear estos espacios donde podemos compartir, comunicarnos y este paso a paso. Me gusta ese nombre porque significa que construimos como se construye todo en esta vida y el arte pues es parte de este proceso. Gracias por permitirme que me puedan conocer en estos espacios y compartir la experiencia no solo como artista, sino pues también como docente y como un hondureño orgulloso de su país y que este paso a paso nos haga más grandes. Pues sí, de todo eso queremos conversar con usted. Vamos a aprovechar su presencia en este humilde espacio. Y yo quisiera comenzar, maestro, preguntándole por qué cree usted que es importante para las y los hondureños que se fomente la pintura o las artes plásticas, no sé, en el sector educativo. Bueno, es que el arte es un proceso y el ser humano necesita el arte para desarrollarse. De hecho, lo podemos ver de varios aspectos. Primero, podemos ver, pensar, observar que no existe ser humano que no haya necesitado rayar, porque todos fuimos niños. Entonces, esa etapa temprana de un año, año y medio, donde el niño toma el lápiz por primera vez y empieza a rayarlo todo, eso es una necesidad del cuerpo, porque el niño se está expresando, la niñez se expresa a través de la grafía. Entonces, si no atendemos esa necesidad, pues vamos a tener una casa toda rayada, porque necesitamos como adultos saber qué hacer. Porque el niño, antes de poder hablar correctamente, antes de poder movilizarse correctamente, el niño ya se puede expresar a través de la grafía, ya puede pintar, ya puede rayar, aunque nosotros como adultos podemos decir, yo solo raya y no veo nada. Tal vez usted no ve nada, pero dentro de ese cerebro, dentro de ese cuerpo, están cambiando, está el motor grueso, el motor fino, desarrollándose las ideas, tratando de entender el mundo que rodea a ese niño. Y eso es parte del proceso, y esa evolución gráfica termina aproximadamente a los 14 años, cuando nuestro adolescente ya llega a los 14 años, termina la evolución gráfica infantil, que ese es un proceso que todos los adultos tendríamos que pasar normalmente. Ya si una persona quiere ir a Bellas Artes, ese es otro tipo de talento que por supuesto tiene que ver porque se desarrollan juntas, pero eso es diferente. Estamos hablando de que la educación artística debe acompañar al niño desde antes de que llegue a la escuela, desde antes de que llegue al jardín de niños. El niño ya tiene que expresarse a través de la grafía y nos toca a nosotros como adultos normales, padres, tíos, hermanos, apoyar ese proceso. ¿Y cómo hay que hacerlo? Solo tiene que brindar material, no tiene que hacer más. Dele pasteles, dele crayolas, dele papel. Y con eso está haciendo un gran cambio. Luego podemos entender que la obra de arte también es una muestra, una manifestación que ha acompañado al ser humano desde que el ser humano aparece en la faz de la tierra. Desde que el hombre de Neandertal aparece, dice la ciencia que la seña de que el hombre razona es que empieza a producir arte. Entonces, tenemos que estudiar desde la prehistoria y observar que todos los grupos humanos, todos los seres humanos han necesitado el arte para expresarse. Y el arte ha acompañado todo el desarrollo humano. Y a veces el arte se ve más, a veces hay grupos humanos donde se ve menos, pero todos los grupos humanos se expresan y portan una cultura, absolutamente todos. Antes de que el ser humano aprendiera a escribir, ya podía construir,
ya podía pintar paredes, ya podía hacer cerámica, ya podía cantar, ya podía hacer teatro. Antes de aprender a hacer todo lo demás del ser humano, ya podía expresarse a través del arte. Entonces vemos que el ser humano, el arte ha acompañado al desarrollo humano desde que aparecimos en la faz de la tierra, y luego el arte también ha cambiado como cambian nuestras formas de pensar, ¿verdad? Entonces ahora hay cientos de expresiones que tienen que ver con el diseño, con la forma, con cómo vivimos, cómo producimos, cómo consumimos principalmente. El arte sigue jugando un papel fundamental porque el arte es comunicación. El arte nos transmite ideas. Y mire, de lo que me ha dicho tantas cosas impresionantes, pero me quedo ahorita con dos, que es una necesidad, y yo me pregunto, estos niños y niñas que tienen madres y padres que no saben cómo atender esa necesidad, o que o llegan a la escuela, tal vez a escuelas con limitaciones. ¿Qué se hace en esos casos? Porque si es una necesidad, esa necesidad de alguna forma se va a manifestar algún día. Entonces dependemos de la escuela. O sea, sí está la formación temprana, que tiene que ser en la familia, el niño se resuelve. Él va a rayarle con un carboncito, con cualquier cosita que me dé la crema, la pasta. He visto cómo realmente un niño se expresa, que todo lo que dije una marquita sirve. Claro, hay que atender para que esto no pase. Porque no estoy diciendo ahora que todas las casas van a estar todas rayadas. Eso pasa cuando no atendemos esa necesidad. Pero no necesitamos hacer grandes inversiones. Una cajita de colores, una cajita de marcadores realmente no son costosas, y se le puede dar papel, para papel de envolver tortillas, y él no tiene que ser un papel fino para que el niño se pueda expresar. Y luego creo que quien tiene que realmente hacer la tarea es la escuela. Porque ¿dónde es que necesitamos fortalecer ese desarrollo motriz, gráfico, elemental, para que después nos convirtamos en un adulto con una formación integral? Pues es la escuela. Desde el kinder, primer grado, ese docente tiene que saber cómo apoyarse en los procesos creativos y artísticos, cómo desarrollarlos, porque aquí hay una contradicción. El niño se expresa libremente gráficamente desde que toma el lápiz por primera vez. Llega a primer grado, y en primer grado hay una ruptura de ese proceso, porque lo que más importa es que el niño aprenda a leer y escribir. Entonces encontramos personas que iban con su evolución normal, pero de repente dicen, no, a mí no me sale ni un palito, ni una rayita, porque lo que más importa en ese momento es que el niño aprenda a hacer la pelotita y el palito para que aprenda a escribir, que por supuesto es necesario. Pero entonces debería de ir a la par el programa de arte, donde les diga, leer y escribir es una cosa, y el programa de arte donde nos vamos a expresar a través de la grafía, que nos permite desarrollar no solo mentalmente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras formas de pensar evolucionan y se expresan a través del arte. Entonces, ahí necesitamos que las autoridades, que las escuelas, que los currículum se adecúen a realmente lo que necesita nuestra niñez, ¿verdad? Para desarrollar adultos integrales, creativos, ¿verdad? No solo los que van a ir a Bellas Artes o a la escuela de música, esos son otros casos, pero esto es para la vida, personas, para la vida, para ser creativos en la vida, ¿verdad? Y resolver un gráfico, resolver una forma, ¿verdad? Entonces el arte debe ir a la par del conocimiento y de la ciencia. Entonces también ocupamos maestros y maestras formadas para que enseñen arte. Claro que sí, por supuesto. Entonces ahorita se están haciendo unas reformas que apuntan hacia eso, entonces me da mucha esperanza de tener programas ya establecidos con procesos formativos artísticos que acompañan todo el proceso de conocer cómo está integrado la primaria, que primero es la familia, el barrio, luego llegamos que a Honduras, que es Centroamérica, cómo debe ser. Entonces, me gusta cómo está ese proceso, ojalá que se puedan implementar estos programas, estos procesos, y que hayan muchos maestros de arte. Maestro, ¿cómo cambia la vida de una persona la pintura y las artes plásticas?
Me pregunta a mí. Bueno, a mí enormemente. Pero bueno, la verdad es que yo desde que estaba pequeño, mi mamá siempre decía que yo solo quería estar pintando. Yo solo quería estar pintando. Y todo lo convertía yo en material artístico. Yo soy de una aldea de Santa Bárbara, de Pinalejo. Bueno, ahora es una villa, antes era muy chiquitito. Entonces yo lo que hacía era, tal vez yo no sabía que era un pastel graso, esas cosas no se conocían, pero entonces yo machacaba piedritas de colores, las deshacía y trataba de pintar, ¿no? Y hacía cada cosa. Me robaba el papel higiénico y lo mojaba, porque yo decía, si lo vuelvo a armar otra vez, tal vez hago una escultura, y así, o la leña, por ejemplo, había que ponerla a secar, entonces yo hacía castillos. O sea, siempre en los procesos creativos, a mí siempre me gustó. Y yo desde niño decía que yo quería ser pintor, o doctor o pintor, eso dije en algún momento, pero luego siempre quería estar pintando, siempre quería estar dibujando. Y era pues, las profesoras como, dibujen el mapa de Honduras. Eso también los docentes que apoyaban. Detectaron en usted. Exacto, y recuerdo que me regalaron mi primer caja de acuarelas y qué maravilloso que el mundo podía ser de colores. Y mi casa era una pulpería que vendía que pan, que aspirinas. En las vitrinas tenían vidrio, entonces yo hacía dibujitos, los recortaba y los pegaba en la vitrina por dentro. Y los estaba cambiando periódicamente. Entonces los agentes que llegaban a vender ahí, que venían cosas, decían, aquí tenemos un artista, vamos a ver qué exposición tenemos hoy. Qué poderosas esas palabras. Fíjese que sí. Por eso se lo comento, porque para mí era como una especie de juego. Yo no le podía razonar por qué ponía los dibujos pegados, pero luego sí recuerdo en algún momento decir, ¿qué nos tiene el artista hoy? O sea, wow, interesante. Y bueno, luego aquí otra vez los docentes maravillosos. Tuve unos profesores increíbles en mi escuela, en mi colegio, y cada vez que había un concurso de dibujo, pues mis compañeros me hacían ganar, gracias a mis compañeros maravillosos que votaban por mí. Y siempre estaba dibujando, y recuerdo que si iba a algún sitio, yo llegaba a mi casa emocionado a dibujar lo que había visto. Tal vez mi memoria no era tan fiel, pero tenía muchos trabajos, y mis cuadernos siempre estaban llenos de atrás para adelante. Claro. Porque de atrás hacía dibujos. A veces llenaba al revés. Y no me regañaban, o sea, me daban otro. Entonces creo que eso era importante. Y luego mi profesora de arte del colegio, la profesora Julita Cortés, ella me inscribió en Bellas Artes. Ella decidió inscribirme en Bellas Artes. Yo le decía a mi mamá que por qué ella había tomado esa decisión. Me dice, en algún momento hablamos, pero nunca no accionamos. Entonces ella mandó un telegrama, imagínense, saque cuenta, ¿verdad? Sí. Ella mandó un telegrama a una hermana, me fue a inscribir a la Escuela de Bellas Artes, y llegó con el telegrama y me dice, se tiene que ir mañana para Tegus, porque está el examen de admisión. Y pues me vine y me cambió la vida realmente, porque llegué a una escuela que tenía lo que a mí me gustaba tanto, ¿verdad? Y tenía escultura, que eso es lo que más me llamaba la atención, y tenía pintura y dibujo, y luego llegué a conocer los maestros que eran unas eminencias, sabían de todo. Y esa formación, pues, amé esa formación. Ahí estaba el grupo de teatro, que era algo que yo en mi vida había visto, cómo se expresaban, esa energía que fluía, que estaban en el salón de exposiciones, un salón enorme, y ahí llenaban ese espacio y nos permitían ver los ensayos. Entonces, es una maravilla. Entonces, entender cómo hay un mundo enorme que es arte. Y llegaban los de grupos de música y ensayaban también ahí. Entonces, era como un propio mundo del arte ahí en Bellas Artes. Y eso, pues, realmente a mí sí me cambió la vida. Yo, pues, me formé en el proceso de maestro de artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes. Y cuando yo me gradué, al siguiente año a mí me mandaron a llamar para que formara parte del staff docente.
Entonces eso también fue como un gran halago para mí, porque me permitió ahora poner en práctica, y claro, también fue una responsabilidad y era un gran reto, porque me tocó darles clases a algunos que habían sido mis compañeros, entonces había que estudiar mucho, prepararse, pero bueno, estuvimos ahí, ya tengo 35 años de estar en Bellas Artes. Actualmente es el encargado de la educación. Soy jefe del departamento de pintura en Bellas Artes. Bien. Sí, tengo, bueno, eso es un cargo de un departamento. De mi departamento dependen todas las clases que tienen que ver con dibujo, pintura, anatomía, teoría del color, o sea, todo lo que tenga que ver con expresión plástica, de pintura, depende de mi departamento. No tanto que yo las imparto, está todo el staff docente, pero todo lo que necesiten, modelos, materiales, que estén funcionando. ¿Y cómo funciona la Escuela de Bellas Artes? Porque tiene a su cargo educación formal y no formal. Exactamente. Ambos procesos. Exacto. Y ambos que demandan y que han sido muy exitosos son también. exitosísimos nuestros procesos. Nuestra escuela está cumpliendo este año 85 años. Se fundó en 1940. La idea de Bellas Artes en un principio fue apoyar el desarrollo de las industrias, y porque Honduras no tenía como una artesanía que uno ve y dice, ay, eso es México, eso es Francia. No, Honduras no tenía. Entonces al artista Arturo López Rodeno, que venía de Italia, que venía de estudiar muralismo, dice, ¿por qué no creamos una escuela donde podamos desarrollar este tipo de productos? De antecedente teníamos la escuela que se llamaba de Artes y Oficios, que quedaba justo donde está el edificio de la Secretaría de Educación en Comayagüela. En una llena el río se lo llevó, era un edificio muy lindo, y ahí formaban carpinteros, formaban personas que trabajaban en herrería, o sea, habían como oficios y también habían expresiones artísticas. Ese tuvo ese antecedente. Bellas Artes, se pierde el edificio, se pierde el programa, que igual eran cursos como cursos libres, y se decide fundar la escuela en 1940 con esta idea de fortalecer como esa industria nueva que en Honduras no existía, pero que en todo el mundo ya uno podía ir y comprar una artesanía y algo que representara al país. Entonces se decide fundar la escuela con base a ese programa y duraba 5 años. Y adscrita a Fomento, lo que es como Banadesa hoy, la escuela se empieza a desarrollar, pero para el 59 más o menos se implementa un cambio en la currícula educativa y se desarrolla lo que se llamaba el ciclo común de cultura general, que tenía música y artes plásticas. Entonces, ese nuevo plan dice, requerimos profesores de música y profesores de plásticas, aparte del de matemáticas, de español, ya sabemos lo que llamábamos básica, ¿verdad? Entonces, esto dice, ¿y qué hacemos? Pues busquemos a ver de dónde lo sacamos. Y dijeron los de plásticas, pues los de Bellas Artes, y música, pues los de la escuela de música. Entonces, se desarrollan estos dos magisterios, en música y el magisterio en artes plásticas en Bellas Artes. ¿Qué sucede? Crean un título para un profesor de primaria que trabajaba en media. Ajá. Es así pasó. Porque en primaria no estaba la plaza, pero nuestro título era de maestro en artes plásticas, como que fuéramos de primaria. Luego, pues obviamente se tienen que hacer los cambios, las estructuras, y ahora nosotros contamos con 3 bachilleratos técnicos profesionales. ¿Cuáles, maestro? Tenemos el bachillerato técnico profesional en artes gráficas, que tiene un poco que ver con el área del diseño, la publicidad, van muy bien con todo lo que es este mundo del media y de las redes, va perfecto. Tenemos el bachillerato técnico profesional en artes plásticas, que este bachillerato es el que más formación como artística tiene, por sus clases que lleva y por los proyectos que desarrolla. O
sea, si alguien quiere como que dedicarse mucho al mundo del arte, entonces este es el bachillerato que va muy bien. O si alguien quiere, por ejemplo, estudiar arquitectura, este bachillerato va perfecto. Y luego tenemos el bachillerato en formación artística y gestión cultural. Este es relativamente nuevo porque como el mundo entero está apuntando al desarrollo de proyectos culturales y artísticos, si no, mire Francia, ¿verdad? Giran en torno a su Museo del Louvre. Y eso es así. Su economía, su desarrollo gira en torno a sus proyectos culturales, a sus museos. Entonces, Honduras, que es un país tan rico en cultura, en formas de expresión, entonces se están desarrollando instituciones que tienen que ver con la producción artística y con la exhibición de la obra artística, que son como los museos, las galerías, centros culturales que hay por todos lados, casas de la cultura, que hay una red de casas de la cultura que es poco a poco, ¿verdad? Paso a paso, como su programa, pero que la idea es ir buscando hacer que el arte llegue a todos lados, porque no es que llegue, el arte está ahí, solo hay que buscar cómo sacarlo, cómo alimentar, cómo reconocer a nuestros jóvenes son creativos. Y no tienen ahora uno de maestro. Sí. Magisterio desapareció cuando desaparecieron las normales. No, eso fue un poco de caos, porque las normales empezaron un proceso de desgaste. Y pasaron años en desgaste y de repente alguien dijo, pero Bellas Artes tiene magisterio y la Escuela de Música también, y nos llamaron de emergencia y dijeron, tienen que cerrar sus magisterios. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Entonces empezamos con lo de gestión cultural, que para mí es un programa muy exitoso, claro, tiene que estar bien construyéndose. Y estos son nuestros programas formales. Son clases de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde, porque llevan 3 tipos de formación. La formación de cultura general, física, matemáticas, español, inglés, sociología, historia de Honduras, todo lo que lleva un bachillerato, nuestros estudiantes luego llevan las clases artísticas, que las llevan todas, el bloque de artística que llevan todos llevan dibujo, todos llevan diseño, anatomía, el color, todos llevan modelado, o sea, hay un grupo de clases que llevan, y luego están las clases de la especialidad, donde cada carrera tiene sus propias clases, por ejemplo, fotografía, diseño gráfico, arte animado, lo llevan los de artes gráficas. Los de artes plásticas llevan taller experimental, taller de acuarela, y así como para producir más artísticamente. Y luego los de gestión llevan proyectos que solo llevan ellos, ¿verdad? Que tienen que ver con el desarrollo, con hacer programas, desarrollar talleres, hacer prácticas en instituciones educativas, desarrollar proyectos culturales, organizar exposiciones, organizar eventos. Entonces esos serían nuestros 3 bachilleratos, duran 3 años, y los 3 tienen salida para laboral y para ir a la universidad. ¿Y cómo le va a los estudiantes? Fíjese, cuéntenos. Que buena noticia, porque a nuestros estudiantes tenemos un reconocimiento por parte de la Universidad Nacional Autónoma, que estamos en los primeros instituciones de educación pública con más alto desempeño en el examen de admisión de la Autónoma. Y ¡qué bien! La Escuela de Música también, felicidades por ellos. O sea, sí. Les digo, cuando veo esto, digo, algo estamos haciendo bien, porque aún con esos horarios, con esa carga, que responden en matemáticas, que responden en español, que básicamente es lo que se evalúa, entonces me parece que algo hacemos bien. ¿O tendrá que ver con el arte? Es que el arte está en todo. La música es matemáticas, la ciencia es matemáticas, las letras, usted puede contar sílabas. O sea, el arte realmente aparece básicamente en todo lo que los seres humanos hacemos, porque el arte es una manera de goce estético, y nuestro cuerpo, nuestro cerebro está diseñado para encontrar goce estético. Entonces hay algunas cosas, por ejemplo, que nos rodean y que la publicidad lo sabe. Entonces hay rostros que las personas, y es ciencia, los perciben más lindos. Por ejemplo, Angelina Jolie. La gente la ve y dice que es una mujer muy guapa,
pero es que ella en su rostro tiene cosas que todos los demás no tenemos. Ella es totalmente simétrica. Los demás no somos tan simétricos. Ajá. Tenemos como que un ladito menos ajustado que el otro. Entonces, la gente que vemos como que pensamos que es muy bonita es porque hay mucha simetría en sus formas. Por ejemplo, el goce que nos puede producir un color. Y Burger King no sabe, perdón por los goles. Estas tiendas se diseñan para que usted coma y se vaya. Para traer, ajá. No, es para que se vaya. Sí, no crea que es para traerlos, porque el que viene es importante. Entonces, la industria, la ciencia, la técnica utilizan las expresiones artísticas por siempre y para siempre, ¿verdad? Porque van respondiendo a lo que nosotros necesitamos. Porque, por ejemplo, usted me va a decir que tiene un color favorito. Sí, tengo un par. Ajá, porque esos colores a usted le producen goce estético. Y cuando usted lo ve, tiene ese goce estético. Claro que sí, por supuesto. Qué interesante, maestro. Y cuéntenos cómo es la experiencia con los cursos libres, con la educación no perfecto. formal. Tenemos 2 tipos de cursos. Y este programa es una maravilla, el programa de los cursos nocturnos. Es una especie de capacitación que dura 2 años. Mira qué programa más hermoso, porque está abierto para prácticamente todo el público. Todas las edades. Casi el requisito es saber leer, escribir. Ajá. No aceptamos niños porque pues hay adultos, entonces por normas pedagógicas no se ponen juntos, ¿verdad? Porque la niñez es primero, eso sí, eso es sagrado. Entonces, ya como que de 15 años en adelante, que ya son adolescentes llegando a la adultez, y es un programa que dura 2 años que llevan en primer año, como todos los talleres, dibujo, modelado, escultura en madera, cerámica y algunas clases teóricas. Ya en segundo año los estudiantes seleccionan el taller que más les gustó. Y solo van a ese taller, más clases como historia del arte, apreciación artística, anatomía. Entonces son programas súper completos, totalmente gratuitos. ¿Y a qué solo hora? Hay que inscribirse, son de 6 a 8:30, dependiendo. Y van por módulos, ¿verdad? Ven, una semana dibujo, una semana pintura. ¿Y todos los días de la semana? Y van creo que 4 van, pero eso depende cómo se organicen con el docente. Y es totalmente gratuito, ahí llega todo el mundo, ahí usted comparte con personas de diferentes profesiones o que no tienen una profesión, pero que les interesa el mundo del arte y producen cosas muy lindas. Dura 2 años, sale con un diploma, una acreditación de que estuvo en el taller. Y tenemos los cursos libres, esos son los días sábados. Tenemos desde 6 años hasta 99, más o menos. Sí, tenemos para niños, adolescentes y adultos. Van en diferentes jornadas, en diferentes horarios. Estos sí tienen un pago, pero realmente son muy económicos porque pues, tenemos el edificio, tenemos el espacio, tenemos los docentes. Entonces, estos cursos nos sirven como para la autogestión de la institución. Maestro, ¿y usted qué puede decir? ¿Que año con año hay más personas interesadas en estos cursos? Fíjese ¿Y que persisten las personas en Fíjese que sí, mire, cuando la pandemia, nosotros dijimos aquí lo perdimos todo, pero entonces empezamos como a implementar cursos como a distancia, como virtuales. Realmente fue una manera de resolver, pero realmente no resolvió. Porque fíjese que, bueno, en la universidad yo estaba en los talleres, yo estaba dando escultura, pintura, grabado, y se hizo un estudio y se dijo que prácticamente todos los contenidos son susceptibles a impartirse virtualmente, menos la técnica industrial, como la electricidad y estas cosas, que hay que armar circuitos, que esa más o menos, pero que la que no se pudiera arte. Porque requiere el componente humano. O sea, YouTube le puede enseñar lo que usted quiera, pero YouTube no le dice, lo hizo mal, corrija aquí, no hay proporción, le falta luz, la pincelada es de esta manera.
¿verdad? Que se ha convertido ahora en una herramienta, pero no tiene esa reciprocidad, o sea, no le contesta. Y el docente sí hace esa labor. No guía, digamos. O sea, lo dice, sí se hace. Entonces, se implementaron y nosotros dijimos, pues ya, se perdió. Pero cuando ya empezamos a volver, no, las personas estaban necesitando. Y mire, me da una pena con el público, con la gente, porque fíjese que ahorita solo hemos podido estar haciendo una matrícula al año. O sea que el curso dura un año. Antes lo dividíamos por secciones y se matriculaban y llevaban como niveles. Ahora no. La gente se matricula en febrero y hace todo el proceso hasta noviembre. Y entonces tenemos en diciembre los vacacionales. Diciembre, enero, la escuela está más llena que nunca el día sábado. Los niños van temprano, luego van los adolescentes y en la tarde van los adultos. Y está súper lleno y los programas van de acuerdo a lo que necesita cada nivel. Los niños, por supuesto, los docentes preparados para entender la evolución gráfica infantil. Luego tenemos los adolescentes, para la producción de adolescentes, que se tratan más o menos como adultos. Y luego tenemos los adultos, donde hay personas que pueden tener 40, 50 años, dependiendo la intencionalidad que quiera la persona, porque si es como un poco de individualizada la atención, ¿verdad? Porque no es lo mismo que quiere un joven de 17 años, de 16 años, a una persona de 60. O sea, las habilidades son distintas. Entonces, se atienden esas necesidades. Entonces, los cursos realmente son un éxito. Me da pena, todo este año he estado contestando. Sí ofrecemos cursos libres, lamentablemente no tenemos matrícula durante todo el año, imagínense. Están llenísimos. Una vez estuvimos abriendo así como con la encargada, con la administradora, me decía, profe, se llenó el nivel, habrá otro. Profe, se llenó el nivel, habrá otro, ya no hay aula, ya no hay espacio, ya no podemos. Entonces, bueno, a veces hay más, a veces eso va fluctuando, pero sí están plenamente funcionales. Estamos usando las redes sociales para publicitarlos, tenemos Instagram, todas esas cosas que hay hoy. No, eso es maravilloso realmente. Maestro, sí. ¿Podemos decir entonces que en Honduras hay artistas, gran cantidad de artistas formados? Fíjese que sí, formados y formados académicamente, porque yo pudiera decir que como el 98% de los artistas hondureños pasaron por Bellas Artes y eso hace una gran diferencia. Claro, ahora con estas apps artísticas y educativas, pues eso ha ayudado como que las personas saquen su talento y vemos como muchos artistas que no necesariamente fueron a Bellas Artes, pero tienen talento. Y sí, hay muchos artistas acá en Honduras, incluso hay compañeros artistas que, respeto, viven del arte y viven muy bien. Muy bien, muy bien, porque su trabajo es muy cotizado, son altamente apreciados con la crítica, con las personas que adquieren obra. Entonces, no, son una maravilla. Y qué bien por ellos y ojalá que siga habiendo más y que sigamos desarrollando, porque el arte refleja lo que nosotros pensamos, lo que nosotros somos. O sea, me gusta cuando hago así como una panorámica en el arte hondureño, y me gusta lo que veo, porque hay mucha figuración, hay mucha emoción, hay querer decir algo, transmitir algo, y hay sociedades que el arte no dice nada, abstracto. La manchita, la rayita, y ya, pare de contar. Eso dice mucho. ¿Cómo piensa esa sociedad? Bueno, yo he visto en los últimos años una como transformación, digamos, hay pueblos que se han dedicado a hacer muralismo pero bueno, mucho, por ejemplo. Bueno, eso realmente sí. Han sido proyectos puntuales y particulares que realmente están demostrando lo que estamos diciendo aquí. El arte cambia, el arte transforma. Yo fui a una comunidad, no vamos a decir nombres, porque cuando yo fui la primera vez a ese lugar, lo que había era polvo, no habían hoteles, no había dónde comer, no había nada. Y yo decía, pero qué difícil. Pero luego vino alguien con una mentalidad así abierta y dijo, ¿y por qué no hacemos arte acá? Y empezaron a desarrollar proyectos que tenían que ver con alimentación.
con la alimentación de la zona. Y luego empiezan a hacer los encuentros de artistas y empiezan a pintar, que en Honduras hay varios, y usted es testigo. O sea, la gente llega, la gente se toma la foto, la gente quiere ver, y entonces ahora hay restaurantes por todos lados y hay hoteles. O sea, realmente el pueblo se transformó y ha pasado en varios. O sea, podemos ver en Honduras varios ejemplos de que realmente el arte transforma totalmente. El arte tiene el poder de transformarnos. Y ya que está usted aquí, maestro, mire que yo no resisto la tentación de conversar sobre su trayectoria, sobre ese premio, por ejemplo, que recibió, sí, sobre su exposición en el Louvre. Yo quisiera preguntarle cómo han sido esas experiencias. Pues increíbles, porque yo siempre, desde niño dije que quería pintar y me llena de satisfacción haberle cumplido a ese niño que corría descalzo ahí en ese río, en las piedras, haciendo piedritas, recogiendo montecitos. Pero le cumplí yo. Me siento satisfecho en ese sentido. Luego, pues, nunca como que soñé realmente, no sabía que había una escuela de bellas artes en las dimensiones que tiene. Miraba, alguna vez vi el edificio y yo decía, ¿qué es eso? Y decía, la escuela de bellas artes, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Luego poder estudiar, ser parte de sus docentes y luego llevar a la par la carrera docente y la carrera como artista. No son fáciles porque las dos son demandantes, pero creo que es oportunidad de no dejar de hacerlo. Y luego las instituciones que nos apoyan, porque realmente yo siempre participé en todas las exposiciones, en todos los eventos. Cuando el Banco Central se traslada a su edificio nuevo, construyen sus centros culturales hermosos, una galería espectacular, y yo tenía obra dentro de la colección del banco y me invitaron. Entonces, cuando llego a la jefa, le digo, yo quiero ser el primer artista hondureño que exponga individualmente en esta sala, que está la sala colectiva. Entonces me da la mano y me dice, haga de cuenta que lo firmó con sangre. Y entonces, bueno, quedamos, pasaron 5 años. Y luego, entonces ya yo preparé mi exposición. Tenía todo listo, vino el COVID. La mitad de la obra en el banco, la mitad de la obra en mi casa. Pasó el COVID, pasaron 2 años, me pasaron 1000 cosas. Entonces el COVID empezó a formar parte de la muestra. Entonces esta muestra al final se logró inaugurar 2 años después. Y esa muestra fue tan viral, estuvo en las redes y salía por todos lados, que era como conocida. Entonces la UNAM de México me invita a dar unas conferencias porque la Facultad de Arquitectura tenía unas conferencias para hablar sobre arte latinoamericano y dijeron, pero de Honduras, ¿qué hay en Honduras? No, nadie, ahí está en el mapa. Y entonces un artista dijo, yo vi a un artista que tiene una exposición que es un éxito. Me contactaron por Facebook, así me escribieron un mensaje, la encargada, mire maestro Saldívar, fíjense que estamos de México, de la UNAM. Entonces preparé una conferencia para ellos sobre mi propuesta artística, no hablé nada más. Algo que iba a durar 40 minutos duró 3 horas. El señor estaba emocionada y ahí habían conectados unas 3000 personas y había una galería de Argentina. La galería de Argentina vio mi trabajo, le interesó y entonces me hicieron una invitación para que yo aplicara con ellos para exponer en el Art Shopping del carrusel del Museo del Louvre. Ya le voy a explicar qué significa todo eso. Entonces yo apliqué, por supuesto, eso genera costos. Tuve que buscar soluciones, me apoyó el banco, me apoyó la Universidad Pedagógica y me apoyé yo, la familia. Sí, tuve que apoyarme mucho. Pero realmente yo entendí que eso era, no sé cómo suene, pero una inversión. Y definitivamente lo fue. Porque me aceptaron, fui a la Art Shopping. Mire, todos los museos tienen sus salas permanentes, tienen sus Caravaggios, sus Rembrandt, su Mona Lisa. Y todos los museos y salas contemporáneas tienen salas donde los artistas que estamos ahorita aquí podemos ir a exponer. Entonces Carrusel es parte del Museo del Louvre,
pero es como la parte moderna, es la parte donde hay salas que ellos montan y desmontan para hacer eventos, y el Art Shopping es un evento mundial. Ahí habíamos unos 3.000 pintores, unas 500 galerías, en un espacio que cabían 3 aviones, ¿no?, bajo el Museo del Louvre. Todo eso está bajo el Museo del Louvre. Y Carrusel es una de las entradas al Museo del Louvre. Es el que tiene la pirámide, o sea, todos vemos el Museo del Louvre, tiene la pirámide para arriba, pero sí sabemos que hay una pirámide que está para abajo. Ese es el centro de Carrusel. Está el Museo del Louvre, aquí está Carrusel. Entonces, ahí en esas salas, ahí se hace el evento, lo hacen 2 veces al año. Entonces, allí pasa todo París por ahí. Fue toda una experiencia realmente, y entender cómo esos pueblos, esas culturas, viven de sus expresiones artísticas, porque usted donde voltee a ver que hay una escultura, que hay una columna, que está pintado, que hay un mosaico, todo es arte. Y el Museo del Louvre es el museo que más visitas tiene. Ahorita tiene el récord de 32.000 personas al día, y esas 32.000 almas tienen que ir a ver la Mona Lisa. Eso es sí o sí. ¿Qué se siente, maestro? Mire. Primero era como una frustración porque, bueno, la emoción. A mí me temblaba todo. Y cuando llega a la sala donde está la Mona Lisa, son unas salas enormes, no está sola, hay obra por todos lados. El cuadro más grande que he visto en mi vida está enfrente de la Mona Lisa. Por eso nadie lo ve. Pero es el cuadro gigante, enorme. Y todo el mundo quiere ir a ver la Mona Lisa, que no es muy grande, es una obra que es medio pequeña. Y mire, es una fila así. Entonces los de atrás vienen empujando, los de adelante no caminan. Entonces, pero bueno, hay que hacer ese recorrido, hay que llegar. Y entonces yo les digo que hice todo, estaba observando todo, pero ese instante donde ella me vio solo a mí, valió la vida. ¿Y qué se siente exponer ahí? Pues mire que muy orgulloso, realmente muy agradecido. Llegaba la gente por toneladas. Gente de Honduras buscándome con mi foto. ¡Ay, qué maravilla! Era una cosa muy linda. Pues imagínense, el centro del arte, pudiera decir yo que está allí. Ahora, eso no es ventaja, por lo menos no para nosotros, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay una plaza que tiene 300 galerías, y ya están llenos. Entonces, hay gente que dice, aquí en Honduras cuesta, allá también. Aquí es que hay que hacer, allá es que no hay espacio. Entonces, yo creo que todos tenemos nuestro espacio, nuestro momento, y eso nos ayuda a construir como una carrera, como un nombre, y llegar al Premio Nacional de Arte, pues es el reconocimiento a una trayectoria. Es un premio que es por oposición. ¿Qué significa que es por oposición? Ok, bueno, se llama Premio Nacional de Arte, Ciencia y Literatura. Es la única presea que ejerce el Estado. Y este premio es de los años 50, 59, por ahí, se establece los premios nacionales que los tiene que otorgar la Secretaría de Educación a través de su ministerio. Y este premio reconoce el área de ciencias, el área de las artes y el área de la literatura. Por oposición significa que alguien, una institución seria, lo tiene que proponer, y usted tiene que llevar todos sus premios, sus reconocimientos, todo lo que se tenga, y pues los otros artistas harán lo suyo, los de literatura llevarán sus libros, los de ciencia llevarán sus investigaciones. Hay una terna que está integrada por cultura, bellas artes, educación, y el de arte tiene 3 áreas. Puede ser de música, puede ser de visuales o puede ser de poetas. Uno. Sí, ese es
cada año, el año Cambia, ajá. anterior, se lo otorgaron a Isidro España, que es de teatro. Así. Entonces son reconocimientos al desarrollo artístico de los compañeros artistas. Es el único premio que Honduras da. El único reconocimiento. Qué gran... Y sí, un gran honor, una gran Un responsabilidad. gran honor, sí. Sí, fíjese que aquí, entre nos, sí pesa. Ah, Sí pesa en dimensiones que yo pensé que no existían. Porque hay personas que dicen, ya mucho solo sale en la noticia, solo él sale. O sea, no sé. Yo se lo digo acá, yo jamás le he quitado nada a nadie. Y una vez en una entrevista me dijeron, pues es una suerte. Y yo digo, ¿suerte? trabajo. No, yo he trabajado. Y no paro de producir. Y sí, bien es cierto, las oportunidades hay que tomarlas porque están ahí. O sea, y yo había dicho que no ir a París. Pero mire. ¿Por qué dije que no? Porque dije, eso es un montón de plata, eso voy a estar, era como, estaba mi exposición en el banco y era como, póngale que abril, mayo, y dije yo, de aquí a octubre voy a estar como loco porque en octubre era el evento, yo dije, de aquí a septiembre voy a estar como loco que no tengo el pasaje, que no tengo el pasaporte, que no tengo... Y dije, no, voy a decir que no, pero no, la vida me dijo no. Maestro, Eso se toma. ¿cuántos años de carrera son? ¿Cuántas obras? Mire, difícil saberlo. Yo estoy pintando, no sé, 36, 35 años, pintando, exponiendo, pero a raíz del año 2022, que es cuando hago mi exposición en el banco y salen todos estos viajes, porque no solamente fue París, luego estuve exponiendo en Guelaguetza, en México, que es el festival cultural más grande del mundo. O sea, eso es gigante, eso es una cosa espectacular y una galería se abrió espacio para nosotros. Entonces he estado viajando, he hecho pasantías en Estados Unidos, me acaban de ofrecer otra pasantía en Estados Unidos en octubre. Voy a exponer con una exposición individual en el Centro Cultural de Coyoacán, que es el barrio más antiguo de México, es una preciosidad de sitio, y se van dando esos espacios, esas oportunidades. Yo no sé si yo me merecía ese Premio Nacional de Arte, no sé, pero porque yo considero que hay artistas grandes, enormes en mi país. Usted entre ellos. pero bueno, se dio la oportunidad. Yo realmente decía, no estoy preparado para este proceso, porque yo realmente decía, no estoy preparado. Pero entonces dije, bueno, si ya acepté, lo voy a hacer bien. Y yo creo que eso fue lo que permitió que se me otorgara el premio. Entonces todavía estoy ostentando el Premio Nacional de Arte 2024-2025 hasta que en noviembre lo vuelvan a entregar y ojalá pues se lo den a alguno de los maestros grandes que tiene este país. Hay músicos, hay de teatro maravillosos. Qué maravillosa historia la que me ha contado, pero todo inició con la historia de un niño que fue resignificado, que fue valorado, que fue reconocido, que no fue nulificado. No. Y yo quiero terminar este programa preguntándole, maestro, ¿qué le decimos a los papás que pueden tener ese niño en su casa? Exactamente. ¿Qué le decimos? Que crean en los sueños de los niños. Yo le digo a las personas, hay que creer en nuestros sueños. Porque hasta los que no soñamos se hacen realidad. Yo jamás pensé ver a la Mona Lisa ahí tú a tú. Y pasó. Entonces hay que creer en nuestros sueños. Pero los sueños no se alcanzan soñando. Se alcanzan trabajando. Entonces, ¿qué nos toca hacer como sociedad, como colegio, como institución? Creer en nuestros niños. Yo cuando veo que voy a un primer grado y veo que un montón de niños que hierven de energía, yo dije, ¿cuánto futuro hay allí? ¡Qué maravilloso! Entonces hay que creer en nuestros jóvenes. La educación es la respuesta. El arte, para mí, el arte es ciencia. Yo no produzco una obra si no estudié antes, si no lo investigué. El arte, yo solo puedo llegar al arte a través de la ciencia. Entonces, hay que formarse, y se lo digo a todo el mundo, edúquese. Nuestras universidades son gratis. Edúquese,
Porque esos niños, la única manera de llegar que sea un adulto exitoso es formándose. Entonces, ¿qué le digo yo a los papás, a los tíos, a los hermanos? Apoyemos esas almas chiquititas. ¿Cómo? Cómprenle una cajita de pasteles, son baratas. Y créame que está haciendo algo enorme. Cómprenle una libreta de dibujo, dele papel, compre papel de semitas y haga una libretita y déselo. Porque con eso estamos haciendo algo enorme. Porque cuando estamos haciendo eso, lo que estamos alimentando es el autoestima, es el alma. Los chinos decían, si usted tiene 2 monedas, con una compre un pan y con la otra compre una flor. Porque hay que alimentar el alma. Y el arte es un alimento para el alma. Educar positivamente, decirle lo hizo bien, vuélvalo a hacer, hágalo otra vez, hágalo de nuevo. Tenga para que haga, destruya ahí. Mi familia. No, yo hacía cacos. Pero era lindo y cada piedrita rara, y ahí iba para mi casa. Y me dejaban, o sea, creo que esa oportunidad, ese espacio de que me pudiera expresar, de que jugara con la leña y hiciera castillo, ¿verdad? Y después no la podían encender porque se mojaba. Bueno, entonces yo creo que esa oportunidad de dejar a nuestros niños ser, ¿verdad? De que se construyan desde su mundo, porque son unos munditos chiquititos y tenemos tanto talento. Yo los veo, que son músicos que cantan precioso, que tocan instrumentos. Deles esas oportunidades. Y vamos a tener una Honduras maravillosa y grande. Muchas gracias, maestro, por compartir con nosotros